Bueno, esto es porque ayer empezamos el programa de japonés. Esto es simplemente un apunte, ¿vale? Para empezar la clase. Salvo que haya alguna pregunta en concreta, yo empiezo ya directamente la clase, ¿vale? Quienes acabáis de llegar, cualquier cuestión con la plataforma, con el contenido, con el curso, si es del inglés propiamente dicho, a mí. Si es técnico, a Chris, ¿vale? En cualquier caso, lo ponéis por el grupo y Chris os atenderá si es algo técnico. Que al principio cuesta un poco ver por dónde empiezo, por dónde voy, cómo funciona esto y lo otro. ¿De acuerdo? Vale. Esto es japonés. Pregunta que os hago. Quiero hacer una reflexión antes de empezar y continuar donde lo dejamos en la clase anterior. Hoy irá también mucho de pronunciación británica y de interpretación. Ya sabéis por qué es tan importante no solo hablar en inglés, sino aprender a comunicar en inglés o en el idioma que sea. Antes de eso, quiero hacer una reflexión con vosotros. Decidme qué veis ahí, aparte de garabatos. ¿Qué veis? Va. Es una reflexión muy rápida, ¿eh? Simplemente quiero testear una cosa. Y para vosotros también, que os va a venir muy bien. ¿Qué es ¿Alguna esto? equivalencia entre símbolos Bien y visto. las letras? Bien visto. Aquí, en este inicio de clase, quiero hacer una reflexión con vosotros. La hice también ayer para la clase de japonés. En referencia a eso por lo que me están criticando tanto en las redes, diciéndome que los idiomas son muy distintos entre sí, ¿vale? Claro, yo de primeras os muestro esto, Gaby, muy bien tirada, y aquí ¿qué veis? ¿Letras o símbolos? Yo veo símbolos. Símbolos, ¿vale? Símbolos. Los idiomas, como el japonés y como el chino principalmente, se representan por símbolos, ¿ok? Son idiomas pictográficos que se dicen. ¿Significa que esto es distinto a lo nuestro? No, es otra forma de representar la realidad, ¿ok? Esto significa una cosa, esto significa otra y esto significa otra. Por ejemplo, esta última significa idioma o lenguaje. Lo que ocurre es que en vez de utilizar nuestras letras, el alfabeto latino, ellos utilizan dibujitos. ¿A qué os suena lo de utilizar dibujitos? ¿Nuestros antepasados utilizaban dibujitos antes que las letras? Sí, ¿A que sí? sí. ¿Vale? En la prehistoria, en las cavernas, en las cuevas, se hacían dibujitos para representar la realidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto no nos tiene que extrañar. ¿Estamos diciendo que es un idioma menos desarrollado por utilizar símbolos en vez de letras? No, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente su forma de representar la realidad en base a unos símbolos con unos trazos definidos. ¿Ok? Esto, por un lado. ¿Esto qué es? Ya sabéis que esto es el idioma japonés, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo de arriba. Pero ¿qué diferencias veis aquí con respecto a lo de arriba? A nivel de lo que es el dibujo principalmente, o la forma. Son más sencillos, ¿no? Bien, Ana, son más sencillos. Evidentemente, y por los colores, está claro que lo que está representando es esto que está aquí arriba. ¿Por qué pensáis que el japonés hace esto? El chino, por ejemplo, no, el chino se queda aquí y ala. O me sé cómo suena cada uno de estos símbolos, o estoy perdido. Los japoneses dijeron, vamos a hacer las cosas más sencillas. Vamos a apoyarnos en este otro alfabeto. Son más sencillos. ¿Veis los colores? Mm. Este, ¿cuál es abajo? El primero y el último. El primero, ¿vale? El último es este, que los he puesto del mismo color, mientras que este es este. ¿Cómo suena, chicos, la N con la I en español? Así empezamos Ni. nosotros en la guardia. Ni, ¿vale? Ni. ¿Cómo suena la H con la O? O. O, O en español. Pero claro, en japonés es como en inglés y la H es aspirada. Por lo tanto, ¿cómo suena? O. o, Jo. ¿Cómo suena esto? N. Perfecto. ¿Y cómo suena la G con la O? O. Go. ¿Vale? Exactamente esto. ¿Qué hacen los japoneses en este caso? En vez de utilizar letras latinas, ellos funcionan por sílabas, por parejas de dos. Esto es la representación del ni, esta es la del ho, esta es la n,
y esta es la go. Y aquí lo veis escrito. ¿Vale? Es decir, fijaos, el chino podrías decir, uff, no se parecen nada. El chino también tiene una transcripción fonética, ¿vale? No vamos a ver la del chino hoy. Quiero que veáis simplemente la equivalencia con el japonés. Ellos dijeron, ostras, es súper difícil solo quedarnos con los kanjis. De hecho, muchas veces ellos evitan utilizar los kanjis, así se llaman. Utilizan esto, que son parejas de letras, son sílabas que representan el sonido de estos dibujitos que hemos visto al principio. ¿Vale? En japonés esa transcripción se conoce como romaji. En el chino se conoce como pinyin. Pero os dais cuenta de que en el fondo, por mucho que se represente con dibujitos, esto es exactamente lo que nosotros utilizamos. En vez de letras, utilizan símbolos más sencillos, pero símbolos que se leen ni, o, n y go, en este caso. ¿Vale? Esto significa Japón. Y esto significa idioma. ¿Qué pensáis que significa todo esto? Japón e idioma. ¿Todo junto? Idioma japonés. Idioma japonés, ¿vale? O directamente japonés. Lengua japonesa. Eso es lo que pone ahí. ¿Seguís pensando que esto es muy distinto a lo nuestro? Visto así de primeras asusta, pero según lo que hemos visto, ostras, Nihongo, ¿qué significa en inglés? Nihongo es esto, ¿eh? ¿Cómo se dice en inglés? Japanese language. Japanese, directamente. Puedo añadir language, ¿vale? No me hace falta. Japanese. Eso es lo que significa. ¿Esto y esto es distinto? No. Son las mismas letras, ¿vale? Esto es una primera introducción. Es una primera introducción para que abráis vuestra mente y no os asustéis por ver cosas raras. Si ahora pasamos al inglés, fíjate qué diferencia entre esto y esto. Cambia mucho, pero todo tiene una esencia común, que es a lo que me refiero. Yo no hago referencia a que la estructura de todos los idiomas sea igual, o que la pronunciación de todos los idiomas sea igual, o que el orden de todos los idiomas sea igual. A lo que me estoy refiriendo es a que en esencia todo está hablado o pronunciado o construido por un ser humano. Por lo tanto, difícilmente va a ser diferente un idioma de otro. Al 100%. Va a tener sus diferencias. ¿Vale? Simplemente esa reflexión. Si yo ahora os pongo esto, ¿qué os pasa en la cabeza? Esta equivalencia es buenísima. Vuelvo a lo mismo. Os puede asustar el simbolito. El simbolito tiene una pronunciación, que es esta, que no tiene ninguna dificultad de pronunciar para nadie, y menos para un español, porque el japonés es el idioma más fácil. ¿Por dónde empiezo? O mejor dicho, ¿desde dónde empiezo? Eso es lo que significa tanto esto, ahora veremos cómo es esa estructura, como esto. ¿Desde dónde empiezo? Necesito que me digáis, intuición pura aquí, no os voy a pedir nada más, ¿dónde está el dónde, dónde está el desde y dónde está el empezar? Insisto en lo mismo. Si está representado por símbolos, ¿qué pensáis? ¿Que la gramática es más sencilla o más complicada que un idioma representado por letras latinas? La gramática de un idioma pictográfico, de un idioma como el chino, como el japonés, de símbolos, ¿es más complicada o menos que un idioma como los nuestros? Pablo, si nos vamos a que tenemos que sacar las imágenes en nuestro idioma para quedarte con las palabras, si ¿Vale? tiene un símbolo, pues directamente va a ser más fácil. Es como si tuvieras la imagen creada ya. Exacto. Buena reflexión esa. Si yo tengo una imagen que vale más que 1000 palabras, evidentemente con la imagen voy a necesitar muchas menos cosas. Nosotros tenemos un idioma complicado, no ellos. ¿Vale? Si yo utilizo imágenes, puedo decir muchas más cosas con imágenes que con palabras. ¿Ok?
Yo aquí tengo tres palabras. Desde, dónde y empezar. Porque evidentemente, ¿qué pensáis? ¿Existen las conjugaciones en español? Sí. ¿Existen en inglés? ¿Se conjugan los verbos en inglés? Sí, no tanto, pero sí. O No sea, tanto. Solo en una persona, pero ya hay algo de conjugación. ¿Qué pensáis en un idioma hecho por símbolos? ¿Creéis que hay conjugaciones verbales? yo creo que no. No hay. Sería muy difícil añadir aquí cositas detrás para una conjugación que implique el yo, el tú, el él. Funciona todo por contexto, ¿vale? Es decir, lo que pone abajo es desde dónde empezar. Quiero, según los colores que veis abajo, que me digáis dónde está el desde, dónde está el dónde y dónde está el empezar. Y esto es una introducción a un idioma oriental que no se ha hecho nadie en la vida. Simplemente quiero que empecéis a abrir la mente y que dejéis de preocuparos por la dificultad del inglés, que es inexistente en comparación con cosas como estas que jamás hemos visto. ¿Dónde está el desde, dónde está el dónde y dónde está el empezar? Yo creo que en el mismo orden que está. O sea, el ¿Vale? naranja desde, el ¿Vale? verde dónde y empezar. Lo que pasa es que el último simbolillo, no sé qué es. O sea, que no lo puedo, no interpreto. ¿Vale? Y si yo ahora te digo que el último simbolillo es este, Ah, vale. lo voy a poner exactamente igual, porque efectivamente has acertado en el verbo Ana. Empezar en inglés se dice ajimeru. Esto es esto. La equivalencia esta es esto. ¿Veis similitud entre una palabra y otra? Por mucho que sean símbolos. ¿Dónde está la raíz de la palabra? Nos indica terminación. Eso nos da una buena. Exactamente. Esta es la raíz. Esta es la parte fundamental del verbo empezar en japonés. Y esta es la terminación. ¿Qué pensáis que va a ocurrir cuando yo cambie el tiempo del verbo o cuando le haga cualquier modificación? ¿Qué es lo que yo voy a quitar y qué es lo que yo voy a mantener? Desaparece ese símbolo. Esto va a desaparecer. De hecho, aquí está desapareciendo porque estamos hablando en un tiempo que ahora veremos. Y yo me quedo con la raíz. Exactamente igual que aquí. Es más, ¿el verbo empezar en español es regular? Yo digo yo empezo, tú empezas, él empeza, nosotros empezamos, vosotros empezáis. Irregular. Es irregular, ¿vale? En el nosotros y en el vosotros sí, mantengo esto. Pero en el yo, tú, él y en el ellos, meto una i por ahí en medio. Eso no va a ocurrir jamás en un idioma representado por símbolos. Jamás. ¿Vale? Aquí me decís, me ha dicho Ana, que él es igual, desde y dónde. Bien, pregunta que os hago. ¿Cómo se dice en inglés desde dónde? Mm. Vamos a hacer la misma. ¿Desde dónde empiezo? ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Desde dónde empiezo? Nosotros decimos por dónde empiezo, se entiende desde dónde parto, ¿vale? Desde dónde empiezo. Decidme en inglés. Pregunta, importante. Aquí hay dudas. Fantástico. Vamos a la frase. ¿Cuál es la palabra más importante de la frase? Empiezo. El verbo, ¿vale? Fantástico. Me quedo con eso. Empezar. ¿Cómo se dice empezar en inglés? Start. Start. Ya tengo lo más importante. ¿Cómo se dice dónde? Whereas. Where. ¿Cómo se dice desde? From, ¿no? From. Fantástico. ¿Cómo hago la frase? ¿Qué tipo de frase es? Una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de verbo estoy utilizando? Start. ¿Qué tipo de verbo es este? ¿Cómo hago yo una pregunta con este tipo de verbo? Where do. No. Bien, yo necesito
el auxiliar. Fijaos en todo el razonamiento para una frase tan sencilla. Esto a la larga sale solo, ¿vale? Yo necesito el auxiliar porque estoy con un verbo normal y corriente y estoy en una pregunta. Me falta algo importante aquí. ¿Qué es lo que me falta? Porque en inglés no hay conjugaciones. Como no indique esto, estoy jodido. En inglés es como si yo tuviese Do I. desde dónde empezar. Exacto, el sujeto, ¿vale? Necesito poner el sujeto. Soy yo, desde dónde empiezo yo. ¿Vale? Formadme la frase, ya tenéis todas las palabras. Esto ahora sí que es una cuestión de estructura. Where do I- Where from do I start? Where from Where do from I start? start. ¿Así? Ok. ¿Así? Ok. Where No, no, no. from do I No. start? Fijaos Sí. que ya me estáis diciendo por ahí. Algo raro estáis viendo aquí. Do es al principio, en una pregunta. Depende de la pregunta. Porque aquí fijaos que yo estoy preguntando dónde. En las WH, en las preguntas estas, yo siempre empiezo por where, por why, por who, y luego ya sí que utilizo el auxiliar. Pero aquí yo sí que empezaría por where. Lo que pasa es que ese from a mí me suena raro. Where do I from? Where do I start from? Buenísimo. Y sin embargo, ¿cómo lo decimos en español? ¿De dónde empiezo? ¿Dónde está el desde y dónde está el from en español y en inglés? Uno al principio y otro al final. Uno al principio y otro al final. Es la famosa preposición colgante del inglés. Les encanta ponerlo al final. La más sencilla de todas. ¿Cómo se dice en inglés? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Where are you Bueno. from? Where are you from? ¿Lo veis? Al final, completamente. Bueno, pues si os digo que el japonés se parece muy... y el chino, pero estamos aquí con el japonés, se parece muchísimo más al inglés que al español, ¿ahora qué me diríais? ¿Dónde está el from? Al final, entonces. Aquí. Esto es el from. ¿Qué pasa con el japonés? Que, por lo que sea, ellos prefieren dar la información importante al final. Esto es muy parecido a lo que ocurre en alemán. ¿Vale, Joan? En alemán también les gusta mucho poner el verbo al final porque es la palabra más importante. Pero a nivel de estructura ocurre como en inglés. En inglés, si me quedo solo con esto, la traducción es literal. Doko kara, en inglés, ¿cómo se dice? ¿Desde dónde? ¿Cómo se dice eso en inglés? Where I do. Fíjate, la pregunta es ¿desde dónde? Tal cual, Ah, ¿eh? where it from. ¿Por qué? ¿Hay algún verbo en desde dónde? Where. No sé si falta el Mm, mm. empezar. Como no hay ningún verbo, yo solo tengo ¿No? dos palabras. ¿Desde dónde? Aquí la cuestión es en qué Ah, orden no. lo pongo. Ni idea. Where from? Tal cual. ¿Vale, Ana? Vale. En vez de from where from. ¿Desde dónde? Exactamente igual que en japonés. ¿Desde dónde empiezo? Se dice dónde, desde, where, from, y luego el verbo empezar. Infinitamente más fácil que en inglés. Pero claro, nos acojona los simbolitos. Da igual, el simbolito tiene una forma de pronunciarse. Me la aprendo y ya está, eso es lo que tengo que hacer. Pero a nivel de estructura es facilísimo. Facilísimo. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Os da menos miedo ahora un idioma como estos? Esto es exactamente igual que si yo pusiese, decídmelo vosotros, ¿por qué sustituyo doko? Desde no. ¿Por qué lo sustituyo en inglés? ¿Vale?
¿Cómo hemos dicho que se decía en inglés? ¿Desde dónde? Where from. Where. Esto es where, esto es from y esto es Empezar. Start. start. Quiero decir, a nivel de estructura, ¿esto es más fácil que el inglés? Porque esta es la equivalencia del japonés con el inglés. Where, from, start. ¿Dónde? Desde, empezar. ¿Qué he tenido que añadir yo en inglés? El auxiliar, porque no es un verbo modal. ¿Cómo queda? Recordádmelo. Where do I from? Where do I start from? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué idioma es más sencillo? ¿El japonés o el inglés? Este es el japonés. Este es el inglés. Mm. ¿Qué idioma es más sencillo? Menos cargado el japonés. Por lo tanto, menos cargado igual a Pues más sencillo. Que sí, que luego tendrá estructuras como esta. Después de haber hecho esta introducción, esta me la reservo para la siguiente clase. ¿Habéis visto lo sencillo que es hablar con símbolos? Lo que les permite ahorrar en la comunicación y en el lenguaje. Si yo ahora comparo esto con el español, el inglés con el español, peor ¿cuál es más difícil? el español. ¿Por qué? Es conjugado. Lo conjugas todo. Porque en vez de utilizar un auxiliar para todas las personas, sí, para la tercera das, pero me da igual, son dos cosas, yo conjugo cada una de las personas en el verbo. Es decir, y esto viene muy a colación del próximo vídeo que está por salir en YouTube, un idioma oriental es más fácil a nivel de estructura para aprender que el inglés y, por supuesto, infinitamente más fácil que un idioma como el español, el francés, el catalán, el italiano, bla, bla, bla. ¿Qué ocurre? Que como nosotros estamos acostumbrados a esto, nos creemos que lo cercano es lo fácil, cuando realmente, al otro lado del mundo, el lenguaje del ser humano es infinitamente más sencillo que aquí. ¿Qué os parece esto? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿O lo habéis escuchado en algún momento? No. ¿Estáis de acuerdo? Ana, ¿estás de acuerdo en que esto es más sencillo que nuestro idioma? Sí, sí, sí. Sí, sí que lo estoy. Es que es irrefutable, fijaos. Lo que pasa es que nunca lo había escuchado, tampoco me lo había planteado. Evidentemente, claro. Tú ves esto y dices, pero qué leche, voy a aprenderme yo esto. Bueno, pues esta es una primera introducción con un idioma que puede parecer imposible a una persona con alfabeto latino como nosotros. Y es todo lo contrario, ¿vale? Por lo tanto, miedo cero, y menos con el inglés. ¿Ok? Curiosidad que os quería comentar. Curiosidad, simplemente. No voy a entrar aquí. Si habéis entendido esto, en la próxima clase entenderéis esto. Fijaos que esto es algo así como ¿desde dónde si empezara bien? ¿Se entiende? ¿Desde dónde si empezara bien? ¿Se entiende cómo están preguntando ellos? No vamos a analizar la frase, ¿eh? ¿Qué está preguntando realmente? Esto puede tener un montón de traducciones en nuestro idioma. Sin embargo, su estructura es ultra sencilla en comparación. ¿Es nativo? Si yo digo, ¿desde dónde si empezara bien? A mí me viene un extranjero o un japonés, ha aprendido a traducir de forma literal a nuestro idioma y nos dice, ¿desde dónde si empezara bien? ¿Eso lo entenderíais? No. No, ¿verdad? Dadle forma, lo que os salga, que para eso sois nativos en español. ¿Qué me está preguntando realmente ese japonés? ¿Desde dónde empezaría bien? Exactamente. ¿Desde dónde? ¿Por dónde empezaría bien? ¿Por dónde me vendría bien empezar?
Eso es lo que oiríais en una traducción de un anime, en un doblaje de un anime, y sin embargo estáis leyendo esto. Si a mí el anime me está diciendo, oye, si empezara por aquí estaría bien, fijaos la cantidad de verbos que he utilizado en mi idioma. Y abajo estáis leyendo, desde dónde si empezara bien, ¿aprenderíais japonés así? Abajo estáis leyendo, desde dónde si empezara bien, ¿vale? Eso es lo que pone aquí. Y estáis escuchando el anime traducido, doblado. Oye, ¿por dónde me vendría bien empezar? ¿Aprendería japonés así? No, es muy complicado, muy largo. O sea, Imposible relacionar una cosa con otra, de hecho, Ana. Imposible. Porque para expresar yo esta idea en un idioma como el español o como el alemán o como el inglés incluso, necesito utilizar muchísimas más palabras, muchísimos más verbos que aquí. ¿Vale? Así que perderle el miedo a todas estas cosas y daos cuenta de que realmente sabéis muchísimo más de lo que parece. Primero, porque ya sabéis inglés en una base muy potente y segundo, porque conocéis un idioma muy difícil, que es el nuestro. Suerte la nuestra. ¿Ok? Reflexión hecha. Veremos si el próximo día entendéis esto. ¿Vale? Por cierto, es empezar a... ¿Qué tiempo es? Ahí pone, ¿desde dónde? Si empezara bien. ¿Ese empezar a qué tiempo es? Subjuntivo, ¿no? O sea, es pasado, ¿no? Subjuntivo. Exacto, que sea subjuntivo nos da más igual. Detectar que eso es un pasado es importantísimo. ¿Alguien puede intuir en qué tiempo está expresado este verbo? Fijaos lo que ha pasado. Hemos quitado la terminación, ir, empezar, y hemos añadido otra cosita. ¿Alguien me puede decir qué consigo añadiendo esa cosita a la raíz del verbo? Ya no está en su base, ¿no? Ya no está en la base, ¿en qué tiempo está? Conjugado. Sí, pero necesito el tiempo. Intuición al poder. La pasado. traducción es exactamente, Ana. Si empezara, ¿desde dónde si empezara bien? Si yo entiendo en mi idioma que empezara es un pasado, lo primero que voy a hacer, independientemente de que yo sepa japonés o no, es pensar, ostras, pues seguramente ellos lo pongan en pasado. Y ahí yo tendría que saber cómo se construye en pasado un verbo en japonés. Pero está en pasado. ¿No os parece esto brillante? A nivel de facilidad. Decídmelo en inglés. Yes. Si yo empezara. ¿Cómo se dice eso en inglés? Is I good start? If I would start. Primera posibilidad. ¿Qué estoy poniendo aquí? Pensaría. Bueno, Si yo empezaría, por lo tanto, ¿esta forma sería la correcta? If I started ¿Qué hago? a añadir LD. Aquí la ed en este caso es una id. It ¿Vale? If I, entonces, started. ¿por qué has decidido optar por esa y no por would, que la había dicho Anarquía? Porque estaba en pasado. Porque yo reconozco que esto es un pasado. ¿Os dais cuenta, por favor, de que es exactamente lo mismo? Esto es un pasado. ¿Qué utilizo en inglés? Un pasado. ¿Cómo se construye el pasado en inglés? Añadiendo a la forma básica una ed. Aquí, yo estoy diciendo empezara. Veo que es un pasado. ¿Qué hago en japonés? Construir un pasado. Quitar la terminación. Añadir a la base la ed del japonés, que es un ta. ¿Os dais cuenta de la equivalencia inmediata? Esto es brillante, ¿vale? Y esto es aprender de verdad. No memorizar. Detecto un pasado en mi idioma, pienso en que lo que voy a obtener en mi idioma objetivo va a ser un pasado también. ¿Ok? Aclaración aquí. Esto lo dicen muchísimos americanos. ¿Está bien o está mal? yo empezaría. Suena raro en español. Suena raro en español, ¿verdad? Exactamente igual de raro en inglés, salvo en ciertos casos. En este en concreto, yo tengo que utilizar un pasado. ¿Lo ves, Anarquía? ¿Ves la analogía?
Sí, Reconozco, sí, lo entiendo, ok. reconozco que esto es un pasado, por lo tanto, me voy al pasado en inglés, igual que se hace en el japonés, que es un idioma que nos viene muy, pero que muy de lejos. Exactamente igual. A esto es a lo que me refiero cuando digo que todos los idiomas son iguales, en esencia. Evidentemente no voy a ser tan gilipollas de decir que son iguales cuando que son iguales en escritura o en pronunciación, sobre todo en escritura. Me refiero a esto que acabamos de ver. ¿Se entiende, chicos? Esto es aprender. Esto es lo verdaderamente poderoso. Me da igual que el alfabeto sea así o así. O que tenga kanjis, que tenga dibujitos. Bueno, pues así representan ellos el sol. Y así representan ellos la luna. Igual que se dibujaban caballitos en las paredes de Atapuerca hace 300.000 años. ¿Vale? Eso no significa que sean distintos los idiomas. Significa que se representan de forma distinta. Pero en esencia todo es lo mismo.